para que haga un interrogatorio donde yo voy a hacer el papel de paciente. Puede apagar la cámara, Maritza Muñoz, apaga la cámara si quieres. Y apaguen el sonido también. Y pues yo voy a escoger al azar al estudiante, perdón. Aló, ya un momento, ya continuamos. Bueno, entonces como les iba diciendo, la idea es que el estudiante que seleccione va a ser de médico y va a orientar el interrogatorio como si fuera un paciente que acaba de ingresar a consulta. Tiene que preguntar el motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas y los antecedentes, y va dirigido a causa torácica, o sea, sobre todo respiratoria o por lo menos cardiorrespiratoria, porque las dos, corazón y pulmón, están muy relacionadas y el interrogatorio pues debe cubrir casi siempre los dos sistemas. Y al final del interrogatorio, o sea, de la anamnesis, vamos a hacer un planteamiento de hipótesis diagnósticas y a discutirlo. Bueno, entonces por lo menos hacer impresiones diagnósticas según los datos. Entonces todos deben tomar nota del interrogatorio porque en cualquier momento se puede preguntar sobre la anamnesis que se está haciendo a cualquiera. O sea, no es solamente para el que la hace, sino que todos pueden participar y yo voy preguntando al azar opiniones o, o, o complementos del mismo interrogatorio. Entonces vamos a empezar. Vamos a escoger aquí a alguien. Bueno, vamos a ver aquí a Michelle Natalia. Sí, doctor. A Michelle. Bueno. Michelle, entonces, ¿entendiste el ejercicio? Según entiendo, es como hacer una especie de historia clínica, hacer el Exacto. interrogatorio con hasta, no sé si revisión por sistemas o hasta antecedentes. Michelle. Hola. ¿Me escucha, Sí, doctor? sí. ¿Qué ¿Cómo es tu apellido, Michelle? Duarte Martínez. Duarte, listo. Bueno, entonces sí, vamos a empezar. Entonces, buenos días, doctora. Venga, consulta. Doctor, ¿me puede esperar 5 minutos? Ya voy. No, Michelle, no le puedo esperar. Es que acá el internet está un poquito mal, entonces me voy a hacer una parte donde llegue mejor. Pero 5 minutos no la puedo esperar. Y usted ya estaba en clase, ya tenía que estar ubicada. Ubíquese, le doy unos segundos para que se ubique, porque si no pasamos a la otra y ya lo damos por visto con usted.
Voy a escoger a alguien más y si no están acomodados, acomódense porque no estamos para esto. Esto funciona con nota. Doctor, ya, qué pena. Ya, qué pena. Buenos días. Buenos días. Bueno, coménteme cuál es la razón que lo trajo acá al servicio. Tengo tos. ¿Tos? Sí. ¿Me puedes decir más o menos desde cuándo empezó, cómo ha sido la tos? Sí, la tos la tengo hace más o menos 6 meses. ¿Hace 6 meses? Sí. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Uy, molesta, muy molesta. Hartísima. ¿Has sentido algo más aparte de la tos? Sí. ¿Qué cosas? He sentido, a veces me da mucha hambre. ¿Mucha hambre? Sí. Y con algunas cosas, digamos, empeora o mejora esta tos. Sí. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas qué? ¿Con qué cosas mejora la tos o empeora? ¿Con qué cosas mejora? Mejora con cuando estoy en la calle, me da la tos y me meto a la casa, mejora. Puede ser el clima, El clima, ¿cómo así? digamos, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando se siente en una situación como estresante o algo. Estoy confundido, doctora, porque me preguntan muchas cosas al mismo tiempo. Qué pena. Si es, digamos, cuando está en un clima en específico o simplemente cuando está en la calle empeora. Cuando hace frío me da más tos, o cuando llueve. O cuando llueve. Sí. ¿Y ha tenido flemas? Flemas, a veces boto flemas, sí. ¿De qué color son estas flemas? Transparentes. ¿Transparentes? Sí. ¿Y qué has tomado para esta tos? He tomado un jarabe que hay en la casa, que se llama Robitussin. ¿Y has sentido mejoría con el jarabe o la tos sigue siendo persistente? Me pasa un poquito, pero igual no se me quita. ¿Y otro síntoma? Fiebre, dolor de pecho. Ah, no, fiebre no, dolor de pecho tampoco. Listo, Michelle. ¿Tienes alguna pregunta Listo. más? Pues si digamos que al caminar siente fatiga, Ah, sí, cuando camino me fatigo. sobre todo en terrenos, digamos, elevados o cuando los terrenos son planos. Cuando es en pendiente me fatigo más. Ok. Bueno, Michelle, gracias. ¿Alguien quiere ayudarle o hacer una pregunta adicional? ¿Participar? Yo, profe. Dígame. Bueno, primero sería como mirar en cuál es su sitio de residencia, ¿sí? ¿En qué tipo de municipio vive? Porque si pues
Como usted me decía antes, siente que la tos empeora con el frío y con climas húmedos, puede verse afectado pues a factores ambientales no modificables que pueden joderlo, ¿sí? Le preguntaría, Que me vayan a, no me vayan a joder, sí, porque no, ahí sí no, ahí, yo para eso sí no voy al médico. qué pena, profe. También le preguntaría por hábitos y estilos de vida, le preguntaría cuál es su estilo de vida, si realiza o no realiza mucho ejercicio, ¿sí? Para evaluar más o menos, o sea, cómo se presenta esa fatiga y si es una fatiga normal en usted. También preguntaría que si tiene algún hábito de consumo de sustancias, como por ejemplo tabaco o cannabis, o si está expuesto a factores ambientales como por ejemplo cocinar con leña que puedan de pronto agravar esa tos o verse implicados en la etiología de esa tos. También le preguntaría que si alguien, o sea, en su círculo familiar cercano con quienes reside en la casa, también tiene o sufre de una tos parecida o similar a la suya. Sí, Sebastián, hagamos algo, está bien. Pregúntemelo como si yo fuera su paciente. bueno, eh, buenos días. ¿Qué lo trae a consulta? La tos. Buenos La días, la tos. tos. Sí. Ok. Bueno, una pregunta. ¿Esta tos es productiva o es tos seca? ¿Cómo así productivo, doctor? Que si su merced llega a botar mucha flema y si bota flema, ¿cómo son las características de esas flemas con esa tos? Sí, yo llego a botar flema y cómo son las características de la flema con esa tos. Sí, boto flema y la flema es como transparente. Mm, transparente. Ok. ¿Dónde reside el señor? Yo vivo en Tibasosa. Ok. Nota que la tos empeora cuando se expone a ciertos factores ambientales. Le voy a dar ejemplos. Salir a la calle, sí, preferiblemente en horas picos. De pronto nota que la tos empeora si cuando cocina, si es que tiene fogón de leña. Uy, Eh, espera, me perdí porque me perdí en factores ambientales. bueno, No le entiendo lo que me está preguntando. sí, bueno. eh, bueno, por factores, bueno, a ver. En cuanto a factores ambientales, ¿su merced cocina con leña? ¿Tiene fogón a gas? Con leña, sí. Ok, su merced cocina con leña. Eh, una pregunta. ¿Hace cuándo apareció la tos? 6 meses. 6 meses. ¿Su merced en qué trabaja? Yo soy agricultor. Es agricultor. Ok. Sebastián, bien, está bien. Diga. Está bien, listo. Las preguntas que está haciendo está bien, lo está enfocando, está complementando el enfoque que hizo Michelle. Les voy a, ¿por qué se la aguantó 6 meses y hasta ahora consulta? Valentina me pregunta que por qué me la aguanté 6 meses y hasta ahora consulta. Pues no me regaña, Valentina. Pero aquí hay varias preguntas. Adriana dice, falta preguntarle cuándo apareció la tos. María Salomé dice, si apareció súbitamente, fue progresiva. Sí. ¿Por qué me la aguanté? O si María Salomé, si fue un momento a otro también. Bueno, entonces venga, póngale cuidado. ¿Cómo se llama, señor, y cuántos años tiene? Exacto, Valentina. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? Faltan muchos datos. Entonces, vamos a hacer como una revisión de lo que se ha hecho sin ánimo de criticar, sino de que mejoren. Y pues para eso es el ejercicio, ¿no? Porque uno se lee el libro y dice, uy, ya me aprendí esto, yo sé las 50 cosas que tengo que preguntar, pero cuando las va a preguntar se le confunde todo y además que
que a un paciente no se le puede preguntar como está escrito en el libro. Entonces hay que ir puliendo esa técnica de interrogatorio, y eso se logra cuando ustedes interrogan varias veces hasta que ya se vuelven expertos. Entonces, primero, primera sugerencia es que sigan el orden que ya conocen, el orden, porque miren que sí me preguntaron las cosas importantes, pero tanto Michelle como Sebastián no siguieron un orden, ¿no? O trataron de seguirlo al principio, pero luego se perdieron. Y ya Sebastián, como vio más o menos qué información era la que necesitaba, pero empezó a preguntar antecedentes, ¿sí? O sea, porque cuando me pregunta si la cocina, si cociné con leña, entonces eso ya es un antecedente. O sea que cuando usted ya empieza a preguntar por antecedentes es porque ya completó la enfermedad actual. Y probablemente la revisión por sistemas. Ustedes ya saben que la revisión por sistemas puede ir antes o después de los antecedentes. Hay escuelas que lo hacen antes o otras después. Pero la enfermedad actual siempre va primero y después los antecedentes. Y datos como el que me preguntó Sebastián también, de la ocupación y lo que está diciendo Juliana de la edad, todo eso lo que muestra es que primero falta el esquema. O sea, ustedes deben tener un machete, o ¿cómo le dicen? Una copia o como un esquema del orden de la historia clínica mientras aprenden a hacerlo bien de memoria, en donde ustedes se sienten a interrogar al paciente y le van preguntando desde identificación, ocupación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedente, revisión por sistemas, en ese orden. Y en este caso, pues no le están aplicando. De pronto puede ser porque lo escogí de sorpresa. Pero bueno, eso es una cosa. La otra, por ejemplo, la ocupación es clave saberla desde antes de empezar a hacer la enfermedad actual. ¿Sí? Porque si usted dura 10 minutos hablando con él y se resulta que el señor es bombero o que el señor es, por ejemplo, zapatero y el síntoma tiene que ver con su ocupación, pues va a estar 10 minutos perdido, porque el paciente, uno a veces piensa que el paciente le puede dar toda la información, pero el paciente no sabe, el paciente se está dejando llevar por lo que el médico le dice. Él no ha asociado probablemente la agricultura o la zapatería con su tos. Entonces, lo mejor es preguntar siempre todo en orden, ocupación, hasta religión a veces, edad, ¿sí? Usted empieza a hablar con un paciente y más si es virtual, porque esto está funcionando como una consulta virtual. Cuando usted tiene el paciente enfrente, usted puede hacer una estimación de la edad, pero por teléfono o virtual no tiene ni idea de cuántas arrugas tengo yo. Entonces, la causa de la tos en una persona de 20 años es muy diferente a la de 50. Entonces, Michelle y Sebastián, estuvo bien por el intento y por empezar, por ser los primeros. Y también hay otras cosas que de una vez deben aprender todos. Por ejemplo, ¿quién quiere decirme sugerencias sobre la forma de interrogar? No sobre lo que preguntaron, sino sobre cómo lo preguntaron. Esto pues, doctor, yo creería que lo llenaron mucho de preguntas y no estaban dejando como que usted respondiera primero algunas. Y incluso a veces también preguntaban con palabras muy técnicas que de pronto algunas personas no comprenden. Sí, Nini es tu nombre. Sí, señora, sí me llamo. Ah, bueno. Sí, tienes razón, Nini. Entonces, para redondear lo que dijiste, pero el problema fue en varias ocasiones que hacían 2 o 3 preguntas al mismo tiempo, y eso no se debe hacer. Por ejemplo, hubo una que le preguntaron, siente, no recuerdo bien, pero fue como
la tos le da con el frío, con el calor o con algún cambio de clima, entonces ahí usted no está haciendo una pregunta, usted está haciendo 3 preguntas, ¿sí? Entonces, recuerden que hay preguntas que son abiertas y hay preguntas cerradas. Entonces, una pregunta abierta es aquella en la que usted le dice, hábleme de su tos, ¿cómo es su tos? ¿Sí? Cuénteme de su tos. Eso es una pregunta sencilla y abierta que le da espacio al paciente para que se extienda sobre su síntoma de forma libre. Y una pregunta cerrada sería, ¿la tos aparece cuando está expuesto al frío? Eso es una pregunta cerrada. O sea, el paciente le va a contestar sí o no. Peor aún es cuando usted le pregunta una abierta y al mismo tiempo le pregunta una cerrada. Por ejemplo, ¿cómo es su tos? ¿Cómo es en general su tos? ¿Le da cuando aparece, le da cuando se expone al frío? O sea, ahí le está haciendo 2 preguntas. Los pacientes, no todos tienen la misma capacidad, la misma escolaridad, el mismo nivel intelectual o la inteligencia o la atención para responder bien un tipo de preguntas de estas. Entonces, hay que facilitarle el interrogatorio. Entonces, ¿cómo es? No, vaya paso a paso. Vayan primero preguntando de lo general y ya luego cuando tengan una visión general y quieran saber cosas específicas, van cerrando el interrogatorio, pero una por una. Entonces, con el frío le aparece, con el calor le empeora. Ese es uno de los, según lo que decía Nini, tiene razón. Lo otro es, cuando usted le pregunta, alguien preguntó, ¿ha sentido algo más? Entonces, esa pregunta es una pregunta abierta general, pero cuando usted está interrogando ya un síntoma específico como la tos, hacer esta pregunta, si ha sentido algo más, puede ayudar al principio, pero también puede dar campo para que el paciente le diga, yo le dije que me daba hambre, ¿sí? Creo. Entonces, eso da espacio para que el paciente se ponga a hablar de otras cosas y nosotros debemos llevar al paciente por un camino. O sea, si bien al principio le damos unos segundos o unos minutos, dependiendo del tiempo que tengan, para que él se exprese libremente, después nosotros tenemos que ir conduciendo el interrogatorio para que no se nos vaya por los lados, porque además hay gente que empieza a hablar de todo, ¿sí? Empieza a hablar de cosas de la vida privada, de la familia, de síntomas diferentes, o sea, van al neumólogo por tos, por ejemplo, en mi caso, pero se ponen a decir que tienen, no sé, por ejemplo, que se golpearon un pie y que les duele, y si se ponen a hablar 10 minutos del pie, pues no vamos a poder tener tiempo para aclarar el síntoma respiratorio que es para lo que nos buscó. Entonces, hay que saber cuándo hacer las preguntas generales y cuándo no. Supongamos, cuando hay otro ejemplo, cuando le preguntan al caminar, ¿siente fatiga? Entonces, sí, eso está bien, y en la medida en que van preguntando esto, se van afinando para dirigir al paciente más a una escala objetiva. O sea, si ustedes van a utilizar la MMRC, entonces, claro, evaluar si está con el esfuerzo. Ahí preguntaron si era en lo plano o en la pendiente. Muchas veces se puede ir como de lo más leve a lo más grave. Supongamos, usted cuando, por ejemplo, yo que les pregunto, yo les digo, bueno, ¿usted siente ahogo al caminar? Pues si el paciente dice que sí, esto es una pregunta cerrada, o sea, es sí o no. Si el paciente dice que sí, entonces ya empiezo a establecer en qué momento se presenta el ahogo, ¿sí? Entonces, bueno, el ahogo lo presenta cuando camina en lo plano o cuando camina en pendiente, también es cerrada. ¿Por qué ahí toca cerradas? Porque usted ya sabe qué es lo que quiere saber, o sea, valga la redundancia, y usted va poniéndole las situaciones en las que quiere evaluar el síntoma específico. Lo otro que funciona, o sea, que hay que hacer, es seguir el patrón de preguntar
preguntar 10 características del síntoma. Entonces, parecido, yo les comenté alguna vez en la clase, parecido a la licia que se utiliza en el dolor, también se puede aplicar este alicia del dolor en cualquier síntoma. Pongamos la disnea, apliquen siempre las mismas 10 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cómo es? Bueno, ¿cuál es el síntoma? ¿Cómo es? O sea, las características, la intensidad, la aparición, el tiempo de evolución, con qué le aparece, con qué se le quita. Esa es una buena guía. Y tratar siempre de dejar la pregunta de con qué se le quita o con qué le aparece para el final, ¿sí? O sea, eso ya es al final. Lo que pasa es que sí hay una tendencia que uno ve en los estudiantes y es de preguntarlo de primero. Eso es un error. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cómo es el dolor, si usted no sabe qué tan intenso es, pues le va a preguntar con qué se le quita. Pues ¿por qué se le quita el dolor a la gente? Pues generalmente tomándose una pastilla, ¿sí? Entonces digamos que esa es la fácil. ¿Con qué le aparece y con qué se le quita? La más fácil. Lo más difícil, en un caso como la disnea, es preguntarle, ¿cierto? ¿Desde cuándo le empezó? ¿Cuánto le dura? ¿En qué momentos le aparece? ¿Qué tan intensa es? De 1 a 10. Los síntomas asociados. Le da con tos, le da con dolor en el pecho. Y al final ya se pregunta con qué se le quita. Evitar utilizar términos como palabras que se utilizan coloquialmente, como ok. Ayer yo hablaba con mi asistente y le decía no le diga a la gente ok, porque ni a mí, porque ok a un paciente, pues eso es muy maluco, porque si usted le pregunta a un paciente, bueno, ¿y qué enfermedad tiene? ¿Qué otra enfermedad tiene? Tengo cáncer de mama. Ah, ok. ¿A quién le parece ok tener cáncer de mama? ¿Sí? Entonces ustedes son médicos, o van a ser médicos ya casi. Pero no pueden estarle contestando ok a la gente, ¿sí? A la novia sí, al novio, pero ok en un interrogatorio no se hace. Bueno, y las preguntas largas tampoco. O sea, hubo un momento en que, según las características de su tos y según, o sea, no, son términos del paciente. Tampoco preguntarle si tiene churrias, ¿no? O sea, en vez de diarrea, ¿tiene churrias? Porque es un término del paciente. Pues no, un médico tampoco habla así. Pero sí preguntarle si tiene diarrea, que usted sabe que el paciente le va a entender. Bueno, ahora, cuando usted pregunta, hubo otra pregunta en donde hablaron del clima. El clima es una palabra que también me parece que es poco específica, ¿sí? O sea, el clima ustedes lo encuentran en los libros de medicina. El clima puede empeorar la tos, pero cuando usted le va a preguntar al paciente con qué le aparece la tos, pues tiene que preguntarle, ser más específico, ¿sí? Usted, pues, sí podría ser, usted ve que la tos cambia según los cambios de clima, aparece según los cambios de clima, eso está bien. Y luego podría cerrarlo ya con el frío, le empeora, ¿sí? Porque hay gente que, a ver, a mí me pasa mucho con el clima y la altura, que los pacientes se confunden, porque aquí en Colombia nosotros confundimos mucho como el clima con la temperatura, con la altura. Entonces el clima húmedo, el clima seco, se termina, eso cambia según la ciudad en la que estemos, según la altura. El frío y el calor en Europa no dependen de la altura, sino dependen de las estaciones. Y aquí en Colombia es del piso térmico en el que estemos, el frío y el calor. O sea, aquí es igual tener calor que estar al nivel del mar. O sea, si usted está en una ciudad caliente es porque está entre 0 y 300 metros o, no sé, 500 metros de altura, ¿sí? Y si hace frío es porque está más de 1500 metros de altura, es algo así. Pero en Europa o en Estados Unidos, no, o más abajo en Chile, no, allá simplemente estamos en verano, hace calor, estamos en invierno, hace frío, estamos en primavera, está fresco, ¿sí? Sin importar la altura. Además que no hay casi ni siquiera tantos pisos térmicos como acá en Colombia, ni en Europa tampoco. Entonces todo eso cambia. Lo otro es la humedad, ¿sí? La humedad también es diferente. En
en las diferentes ciudades, y puede ser también diferente de la altura. Bueno, yo pienso que el ejercicio estuvo bien. Ahí, gracias a los que les tocó empezar. Vamos a escoger a otra persona. ¿Quién quiere? ¿Alguien quiere? ¿Es voluntario? ¿Voluntario no? Pero puedo hacer una pregunta. Sí. Es que, bueno, entre las preguntas de disnea está como qué síntomas acompañan como la tos, o bueno, la disnea, perdón, la disnea. Pero entonces yo fui la que le pregunté como qué otros síntomas ha sentido. Se debe hacer de otra manera para lo que usted decía, o sea, que no haga como o sea, pase a decir otras cosas que no tienen nada que ver con la enfermedad actual. No sé Por ejemplo, si usted le está preguntando, tiene la tos, ¿sí? Entonces tiene tos. A ver, hay un ejemplo que describe lo que estamos haciendo o en lo que no habría que caer, y es el siguiente. Cuando un ciego está caminando en una habitación y tiene su bastón y él quiere avanzar y no conoce la habitación, ¿qué hace? Va tocando con el bastón todo lo que está con la alrededor. mano. Con el bastón. Ah. Bueno, con las manos. Pero si no conoce la habitación, él antes de dar un paso, toca acá, toca a la derecha, toca a la izquierda, toca al centro, toca arriba, toca abajo, para no estrellarse. Y va dando bastonazos, por eso se llaman bastonazos de ciego, ¿no? Usted no sabe para dónde va y pues tiene que estar para todos lados dando bastonazos. Pero si usted sabe para dónde va, pues simplemente da los pasos dirigiéndose hacia donde quiere ir, sin estar tocando todo lo que hay a su alrededor. Con el interrogatorio pasa algo parecido, pero a ver, esto ocurre sobre todo, pues ustedes están empezando, aunque ya deberían tener más o menos un conocimiento sobre el tema, pero pasa sobre todo cuando el médico no sabe para dónde va, ¿sí? El que no sabe para dónde va probablemente llegue a otra parte. Entonces, si usted sabe qué es lo que quiere especificar en el interrogatorio, usted puede llevarlo más fácil y más rápido, ¿sí? Si no, usted se va a perder. Un ejemplo, pongamos un ejemplo como el de la migraña. Usted sabe que la migraña pues es un tipo de cefalea que tiene unas características que aparecen en la mitad de la cabeza, generalmente, que es intensa, que se asocia con visión borrosa, náuseas, adormecimiento de la cara o del cuerpo, y que tiene pródromos que pueden empeorar al recibir el sol de forma directa o con la ingesta de alimentos como el chocolate. Entonces, si usted está preguntando por tos, ¿cierto? Usted le dice al paciente, bueno, y la tos empeora cuando usted se expone al sol, la tos empeora cuando se expone al chocolate, ¿cierto? Pues usted va a perder su tiempo. Y la respuesta probablemente va a ser no. Y si le contesta que sí, si el paciente le dice, sí, a mí la tos me empeora cuando tomo chocolate, pues esa información usted no la va a poder utilizar fácilmente porque lo que va a quedar es, mejor dicho, más confundida. Lo que va a hacer es confundirse más, ¿sí? Entonces, el mejor interrogador, el mejor médico en la entrevista es el que conoce las enfermedades. Si usted quiere saber si un médico conoce bien una enfermedad, escúchelo interrogando al paciente en la enfermedad actual. Y ahí se va a dar cuenta de qué tanto conoce la enfermedad, ¿sí? Si usted sabe que los disparadores de la tos son tales o cuales, pues le puede preguntar específicamente. Después de que lo dejó hablar de forma abierta, ya puede pasar a ser específica. O en los síntomas asociados que me estás preguntando. Por ejemplo, la tos. Entonces, en vez de yo preguntarle, ¿tiene algún síntoma asociado a la tos que el paciente no le va a entender? ¿Sí? Usted le podría preguntar, ¿la tos empeora cuando se expone a olores fuertes? ¿Sí? Como jabones, como cloro,
como perfumes, entonces el paciente le va a decir, ah, sí, yo no uso perfume porque yo no uso perfume hace tiempo porque me da tos. O, por ejemplo, la tos empeora cuando usted está en una habitación y sale a la calle. Sí, yo estoy en la habitación y salgo a la calle, de una vez me da la tos, sobre todo cuando hace frío. Entonces, usted está siendo concreta y le está poniendo situaciones específicas, ¿sí? O a qué otros síntomas se asocia. Entonces, si usted le pregunta a un paciente, ¿a qué otros síntomas aparecen cuando le da tos? De pronto no le va a entender, ¿sí? Pero con otros síntomas sí. Supongamos, cuando le da el dolor del pecho, cuando le da el dolor de pecho, ¿siente alguna otra cosa? Entonces, sí, el paciente puede decirle, ¿qué le puede decir? Uy, sí, yo siento que me suda el cuerpo, siento mareo, siento ganas de vomitar. Sí, claro. O sea, eso está bien. Usted la puede preguntar una vez. ¿Algún síntoma además que le aparezca cuando le da la tos o cuando le da? Después de que el paciente le diga que sí o que no, usted de todas maneras tiene que profundizar más. Yo les pongo el ejemplo siempre del estudiante que el estudiante de medicina o el médico tiene que ser como cuando ustedes van a la fiesta esa que hacen a final de semestre a veces. Se van a una discoteca allá al Bolívar, o no sé en Pamplona dónde iban, y todo el mundo se desordena, y entonces en la fiesta alguien vio que este se fue con aquella, se salieron de la fiesta antes de que terminara y se perdieron. Y resulta que ella tenía novio, o tiene novio, o tenía novio hasta ese momento. ¿Y qué pasa el lunes cuando llegan allá, cuando llegan a clase otra vez, o cuando se encuentran allá recogiendo las notas? Empieza el chisme, ¿no? Entonces empiezan, uy, alguien los vio, dicen, es que tal vio a este salir con aquella. Y a usted cuando le cuentan ese chisme, ¿usted qué hace? ¿Usted se queda así nomás? No, ¿cierto? O sea, uno de una vez pregunta, ¿cómo así? Y estaban, pero ¿se fueron juntos? Sí. ¿Y a qué hora se fueron? Ajá. Y venga, pero ella no tiene novio. Sí. Y pero fue que terminaron. O sea, empiezan todas las preguntas correspondientes sobre el chisme, porque el chisme no se va a quedar así, ¿sí? Hay que enterarse de todo. ¿Y qué pasó? ¿Y hoy están juntos? ¿O será que él no sabe? Entonces, con esto es igual. Con esto, cuando ustedes les dicen un dato sobre la enfermedad actual, sobre el síntoma del paciente, ustedes tienen que ir profundizando más ahí, ¿sí? Entonces él dice, es que la tos me da cuando hay cambios cuando estoy en una habitación y salgo al frío. Ah, ya. Y bueno, ¿y eso como en qué casos pasa? O sea, por ejemplo, ¿en qué momentos del día? No, pues me da en la mañana sobre todo. Ah, ya, le dan las mañanas. Y, por ejemplo, cuando está lloviendo, ¿qué pasa? Ah, ¿y cuánto le dura? O sea, usted, por ejemplo, le da la tos y cuando sale de la casa, ¿cuánto le dura? ¿Le dan ataques corticos o largos? No, eso son corticos. ¿Cuánto tiempo dura la tos entonces en ese momento? Me dura 2 minutos, duro 2 minutos tosiendo. Ah, ya. Entonces usted va profundizando en la medida en que el paciente le va dando la información, ¿sí? No se sale, no se cambia a otro síntoma, porque es un error también que se comete, ¿no? Entonces, el paciente le da un dato de la tos y entonces empiezan a preguntarle sobre otra cosa. Entonces, ¿y con qué le pasa? No, ¿con qué le pasa? No, espérese, todavía no le digo con qué le pasa. Pregúntele cuánto le dura, cómo es en ese momento, qué síntomas se asocian. Por ejemplo, un síntoma asociado sería, usted le da ataque de tos, le pita el pecho cuando le da la tos, porque yo que estoy evaluando ahí, estoy evaluando si tiene sibilancias y si lo que está presentando con la tos es una crisis asmática, ¿sí? Que podría ser. Entonces, claro, si usted sabe que una crisis asmática puede dar con episodios de tos que son paroxísticos, o sean accesos, que tienen un disparador, ¿sí?
como un olor fuerte, como un cambio de temperatura del calor al frío, y que se asocian a sibilancias. Entonces, si usted sabe cómo es el comportamiento de una crisis asmática o de una tos asociada a asma, entonces usted va a poder hacer las preguntas adecuadas para establecerlo, ¿sí? Entonces, en vez de preguntarle, ¿y en qué situaciones se le presenta la tos? Entonces, no, usted ya puede ser más específico. Cuando usted hace ejercicio, ¿le da tos? Por ejemplo, cuando corre, ¿siente que le da más tos? Sí, esa puede ser. O es más específico, cuando usted usa inhaladores, sí. Cuando usted le da la tos, ¿usa el inhalador? Sí, yo uso el inhalador. ¿Mejora con el inhalador? Sí, mejoro con el inhalador. Entonces, ya con ese dato, usted puede relacionar esa tos con síntomas de asma, ¿sí? Porque la tos es una forma también de presentación del asma. Entonces miren cómo conocer la enfermedad sí les va a dar herramientas. Pero si usted empieza, usted le da tos, bueno, y usted cuando come alguna cosa le da tos. Entonces, pues sí, hay tos postprandial, ¿sí? Sí, claro, yo cuando almuerzo, la tos siempre me da después de almorzar. Ah, bueno. Entonces, si usted sabe que existe tos relacionada con el reflujo, ¿cierto? O el cambio, a ver, si usted ingiere, si el paciente ingiere alimentos muy fríos o muy calientes y tiene una tos de origen rinosinusal, eso puede empeorar, la temperatura alta o baja de los alimentos puede empeorar la tos. Entonces, no, tomo agua fría y me da la tos. Ah, ya. Entonces, hay que conocer bien la enfermedad. Por eso, un ejercicio que se hace muchas veces es que ustedes, por ejemplo, saquen 10 síntomas relacionados con el asma, ¿sí? Que lo deberían hacer. 10 síntomas de asma, 10 síntomas de POC, 10 síntomas de la falla cardíaca. ¿Para qué? Para que cuando interrogan al paciente sepan qué preguntar. Por ejemplo, 10 síntomas en el asma. ¿Cuáles pueden ser? La tos, la disnea, la descarga nasal, porque la rinitis está asociada al asma, las sibilancias, dolor en el pecho en una crisis. Puede haber síntomas en la piel, si tienen una dermatitis asociada por alergia o por asma alérgica. Puede haber tos con el ejercicio. Puede haber estornudos frecuentes, no relacionados directamente con el asma, sino con una rinitis asociada al asma. Bueno, hay un montón. Y así deberían hacerlo con todo, ¿sí? Entonces, la tos, si ustedes conocen las causas de tos principales, pues van a interrogarlo más fácil. Si ustedes saben que la tos tiene un montón de causas, ¿cierto? Pero las principales son la bronquitis crónica, el asma, la EPOC, la rinitis alérgica, la sinusitis, el reflujo gastroesofágico, la bronquitis eosinofílica, los medicamentos. Entonces, si ustedes tienen todo eso en la cabeza, van a poder interrogar mejor al paciente. Pero si no, se va a notar mucho. Se va a notar que están perdidos, se va a notar que están preguntando cosas que no son importantes. Además, se nota también cuando lo hacen en desorden, cuando empiezan a preguntar, a picar aquí, a picar allá, a picar aquí, a picar allá, ¿sí? Se saltan de una vez a los antecedentes porque no tienen nada más que preguntar. Entonces, pilas con eso. Recomendación, tengan su esquema para preguntar en orden. No pasen a los antecedentes en la revisión por sistemas antes de terminar de forma completa la enfermedad actual, ¿sí? Traten de sacar por lo menos 10 características del síntoma el síntoma principal, ¿no? El síntoma principal. Y no se coman ningún paso para que puedan hacer completa el interrogatorio. Yo tengo aquí unas diapositivas de síndromes que ya les voy a mostrar. Bueno, aquí hay una diapositiva de esto con el cambio de formato ahí, tal vez se cuele algún error ortográfico.
Les voy a pedir que lo pasen, pero vamos a ver. Esta presentación va a ser, vamos a hacerla rápida porque ya vimos algo de los síndromes, pero vamos a profundizar sobre todo con la correlación clínica y radiológica. Entonces, uno de los síndromes torácicos es la condensación. Entonces, la condensación es todo proceso que densifica el parénquima pulmonar, donde el aire es reemplazado por cualquier elemento que ocupe el espacio alveolar. Entonces, una condensación, la más conocida es la neumonía. Ahí ven en la gráfica la neumonía, que está ocupando un espacio del pulmón que tiende a ser segmentaria, o sea, un segmento del pulmón o un lóbulo del pulmón. ¿Sí? La neumonía bacteriana, sobre todo, tiene esa distribución, así como está ahí, que es focal. Un infarto, o sea, en un tromboembolismo pulmonar, un infarto del pulmón también puede dar esa apariencia, o sea, esa presentación de condensación. O sea, que no todas las condensaciones son neumonía. ¿Sí? Esos tienen que mantenerlo presente porque en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que cuando los pacientes tienen una condensación, hay una tendencia, neumonía de antibiótico para todo y sin estudiarlo. Y los pacientes se complican, o sea, el paciente que tiene una neumonía y se trata, ese no se complica, ¿sí? O se complica, pues, si hace una neumonía severa, pero los pacientes que se complican de forma evitable son aquellos en los que tienen un diagnóstico, por ejemplo, un diagnóstico errado, ese se complica. Si usted cree que tiene una neumonía o no tiene una neumonía, y les da solo antibióticos y tenía un infarto pulmonar y no lo anticoagula, pues ese se le va a morir. Entonces, el diagnóstico diferencial es importante, no hay que quedarse solamente con lo más obvio y común, sino que hay que sospechar. Como dice el dicho, el que nada sabe, nada teme. Entonces, mire que puede haber otras causas de condensación. Por ejemplo, una masa que puede parecer una condensación, una masa pulmonar, un quiste, un absceso pulmonar, un cáncer o una fibrosis pulmonar avanzada. ¿Cuáles son los síntomas de la condensación? La disnea, el dolor torácico, la tos, la expectoración, la hemoptisis, la fiebre, la astenia, o puede ser asintomático. Es muy variable. El examen físico, ¿qué pueden encontrar? Respiración superficial, o sea, taquipnea, tiraje, sudoración, cianosis, expansión torácica disminuida, movilidad diafragmática disminuida o retracción torácica. Un momento, por favor. Listo. Juliana, si se cae o algo, me pegas un timbrazo al celular. Bueno, la palpación, pues puede haber piel caliente si tiene fiebre, dolor a la compresión, disminución de la expansión o aumento de las vibraciones vocales. En la percusión, en la matidez, van a evaluar los límites de esa matidez, la forma que tiene, y en la submatidez, que puede aparecer en lesiones pequeñas o en interposición de tejido pulmonar sano. O sea, no necesariamente van a encontrar la matidez típica, así como que es fácil de diagnosticar, sino puede haber una submatidez si la lesión está profunda y sobre todo si están percutiendo dependiendo de la ubicación anterior o posterior. En la auscultación puede haber ausencia de murmullo vesicular, puede haber un soplo tubárico, ¿sí? Se parece a como suena cuando soplan una botella, estertores periféricos, y en la auscultación de la voz puede haber broncofonía, pectoriloquia áfona, que ya ustedes deben saber qué es cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, pectoriloquia, normalmente la voz no se escucha claramente con el fonendoscopio, se escucha como las sílabas no se escuchan claras, pero cuando hay una condensación, sí se escucha claro. Y una prueba es decirle que susurre la voz, o sea, que diga 33 como en secreto, y normalmente no se debe escuchar clara la voz, las sílabas. Cuando hay condensación, la voz susurrada se escucha clara lo que está diciendo el paciente.
Entonces, ahí en las radiografías que están en ejemplos se ven ejemplos de condensación. Entonces, ahí hay en la imagen de la izquierda una condensación derecha, a la derecha del paciente, ¿no? O sea, derecha se llama. Y está limitada por la cisura horizontal. Ahí ven ustedes que la parte de abajo de la condensación tiene como una línea que delimita bien esa condensación, y es porque está la cisura, que está dividiendo el lóbulo superior derecho del inferior. Y en el lado derecho ven una condensación que esa sí no tiene bordes definidos. O sea, usted no sabe dónde empieza ni dónde termina, pero ahí está la condensación que está ocupando gran parte del pulmón derecho también. La atelectasia. Entonces, la atelectasia es una reducción del volumen por reabsorción del aire alveolar consecutiva a una obstrucción o pérdida del surfactante con circulación conservada. Implica que hay un colapso del pulmón. ¿Por qué? Porque el aire alveolar no está llenando esos espacios del pulmón, porque el aire se reabsorbió o está ocupado por alguna, pues no ocupado, pero sí puede estar desplazado por una lesión al lado. Hay varios tipos de atelectasia, pero en general la atelectasia es que los alvéolos no tienen aire y por eso hay pérdida de volumen. Entonces ahí en la imagen ustedes ven que la cisura interlobar, la cisura mayor, que es la única que hay en el pulmón izquierdo, está desplazada. O sea, ustedes ven esa línea que está delimitando la opacidad. Entonces, en la radiografía lo opaco se ve blanco, lo lúcido se ve negro u oscuro. Entonces, esa línea que está ahí traccionada, que no está ubicada donde debería, eso corresponde a una atelectasia. ¿Por qué? Porque hay pérdida de volumen, o sea, el pulmón está en una parte colapsado o retraído, porque no tiene aire, y se desplazan las estructuras adyacentes, y lo principal que uno ve cuando hay desplazamiento es el desplazamiento de la cisura. La obstrucción bueno, las etiologías, entonces una obstrucción bronquial, ¿sí? O sea, por ejemplo, un tapón de moco en los niños que se les tapa tan fácil, un coágulo, un cuerpo extraño. Un tumor también comprime un bronquio. Entonces, si un tumor comprime un bronquio, pues ¿qué pasa? Pues no llega aire a esa parte del pulmón y se colapsa. La compresión extrínseca por adenopatías, por tumores, por aneurismas, la pérdida del surfactante o el colapso por derrame pleural, un neumotórax o toracoplastias, o sea, por una lesión al lado que hace que comprima el pulmón y este se colapse. Los síntomas son también generales, ¿no? Tos, disnea, dolor en el pecho, expectoración, o pueden no tener síntomas. En la inspección se puede ver la retracción del tórax, el tiraje, la taquipnea, o sea, la dificultad respiratoria, la respiración superficial o la movilidad del tórax disminuida. En la palpación puede haber vibraciones vocales disminuidas, abolidas o disminución de la expansibilidad. En la percusión pueden encontrar matidez, también evaluar los límites, la forma, submatidez, ausencia de murmullo vesicular. En la auscultación de la voz no va a haber broncofonía, ni pectoriloquia áfona. En las imágenes, pues ahí como ven, el desplazamiento de la cisura que les comentaba, ahí está señalado con la flecha. Esa cisura no debería ir ahí, esa cisura debería tener una forma más plana y está desplazada hacia arriba, como si la estuvieran jalando hacia arriba. Y en la TAC se ve el segmento que está afectado. Ahí en ese segmento del pulmón, ahí no hay aire, está todo colapsado. Pues entonces la diferencia con la condensación anatómica es que en la condensación esa parte del pulmón sí está ocupada. O sea, usted en una condensación tiene pus, en una neumonía que está ocupando los alvéolos. En la atelectasia no hay nada, los alvéolos están colapsados porque no tienen aire. El derrame pleural. Entonces es una acumulación de líquido en la cavidad pleural. La pleura normalmente tiene un poquito de líquido, pero un cc por kilo es muy poquito. Por eso se dice que la pleura es un espacio virtual. Si no hay líquido, pues no hay espacio. Y en un derrame pleural, pues aumenta ese líquido por diferentes motivos. La fisiopatología del derrame pleural es muy interesante, léanla. De acuerdo a la composición del líquido que se acumule, puede haber exudados o transudados. Entonces, la causa más frecuente de derrame pleural es el transudado, y la causa más frecuente de transudado es la falla cardíaca. La falla cardíaca da un derrame pleural que es bilateral,
de predominio derecho, pero hay otras causas también de transudado, como la hipoalbuminemia y la cirrosis. En general, el transudado se debe a una causa sistémica de afectación de las pleuras, causa sistémica. Por ejemplo, la falla cardíaca es sistémica, la hipoalbuminemia es sistémica, la cirrosis hepática es sistémica. En cambio, el exudado se debe más a causas locales. El exudado es el derrame pleural típico de la neumonía. O sea, una neumonía en un 30-40% se puede asociar a derrame pleural. Y el derrame pleural de una neumonía casi siempre es pus. Pues no pus, pero sí inflamatorio. No necesariamente pus, pero sí puede ser inflamatorio. Y esto es una causa no sistémica, sino una causa local. ¿Por qué? Porque la inflamación en la pleura da por la neumonía, porque es una inflamación, una infección del pulmón. No tiene nada que ver el resto, no es sistémico, a menos que tuviera una sepsis. Pero hay otras causas, por ejemplo, la tuberculosis también da derrame pleural tipo exudado. Los hongos, la artritis, bueno, hay otras causas. La artritis sí sería una causa sistémica, pero no es frecuente, ¿sí? Un tromboembolismo pulmonar da un derrame pleural, también es una causa local. Un tumor también puede dar. Bueno. Profe, una pregunta ahí con eso, qué pena. ¿Un pancreas puede ser transudado o no? ¿O es exudado? Un pancreas, un tumor puede dar transudado más, o sea, los derrames pleurales asociados a tumores se clasifican en neoplásicos y paraneoplásicos. Si el tumor compromete la pleura, entonces va a dar un exudado. O sea, si el tumor está infiltrando la pleura, pero si simplemente es porque el tumor está comprimiendo la pleura, o sea, no tiene cáncer ya metastásico en la pleura, sino simplemente es que está el tumor ahí tocando la pleura por localidad, entonces ahí va a ser transudado. Entonces sería un paraneoplásico. Pero el que ocurre por compromiso del cáncer directamente es neoplásico, ese es un exudado. Ah, ok, profe, gracias. Y, profe, otra pregunta, qué pena. De pronto, ¿el derrame pleural puede tener alguna relación con el consumo de sustancias psicoactivas o no tiene nada que ver? Pues no, directamente no. Ah, vale, Bueno, vale. entonces vamos a continuar. El compromiso de la pleura se puede caracterizar, puede haber dolor llamado pleurítico. Entonces el dolor pleurítico típicamente es un dolor que ocurre con la inspiración, que es tipo punzada o picada, que es muy bien localizado, que el paciente puede con un dedo decir dónde siente el dolor. Ese es el dolor tipo pleurítico. Recuerden que el pulmón no tiene nervios, no tiene terminaciones nerviosas, el pulmón no duele, la pleura sí. Entonces, cuando hay un compromiso de la pleura localizado, que casi siempre pues, se puede localizar, entonces va a dar dolor pleurítico. Y puede haber disnea o puede haber trepomnea dependiendo de la pleura del pulmón que tenga el derrame pleural. Y también del tamaño, ¿no? Porque si es un derrame pleural grande, pues da disnea. Pero si es un derrame pleural pequeño, pues pueden que ni siquiera dé síntomas. Entonces, en la inspección, el paciente puede estar acostado sobre el lado que tiene el derrame para poder respirar mejor, o sea, trepomnea. El choque de punta desplazado contralateralmente si el derrame es grande, puede haber respiración costal superior, taquipnea, abombamiento del emitórax afectado o disminución de la movilidad respiratoria. En la palpación puede haber un aumento de las vibraciones vocales en el límite superior del derrame o ausencia de vibraciones vocales y disminución de la expansión de la base afectada. En la percusión puede haber hipersonoridad arriba de la localización del derrame, pero en el derrame pues matidez y desaparición del espacio de trauma en los derrames izquierdos. En la región posterior, pues la matidez que puede ser desplazable. O sea, ustedes podrían cambiar al paciente de posición y a percutir para ver cómo cambia y para ver si el derrame está libre o si es o diferenciar de una condensación.
o una atelectasia, porque la condensación y la atelectasia no cambian de ubicación con el cambio de posición. La auscultación puede haber un bullo vesicular rudo, broncofonía o egofonía, ausencia de murmullo vesicular y no se ausculta la voz. En la radiografía, entonces ven ahí que no se ve el ángulo costofrénico. El ángulo costofrénico pues, es la unión del diafragma con las costillas. O sea, el ángulo sería, por ejemplo, esto sería, aquí no hay ángulo, porque esto pues no está angulado, esto es oblicuo, o sea, no es un ángulo agudo. El ángulo sería, por ejemplo, cardiofrénico, es la unión del corazón con el hemidiafragma. Sería esto con esto, que debería verse más oscuro, o sea, más de este color, con esta densidad. Aquí con esto. Y aquí el ángulo sería este. ¿Sí? Pero ustedes ven acá que aquí no hay ángulo tampoco. ¿Por qué? Porque hay líquido ahí. Ese es el ángulo. Entonces se desapareció el ángulo y esa línea oblicua que parece que tiene forma de menisco, esto, que es redonda, esa es típica del derrame pleural. Entonces allá hay ahí decimos, eso se describe como una pérdida del ángulo costofrénico izquierdo, porque ahí hay probablemente líquido. Y acá en el TAC pues se ve también un nivel hidroaéreo. Entonces ahí se ve el aire negro y el líquido blanco. Y hay un tabique. Lo que dice ahí tabicamiento es que el derrame tiene algunas zonas en donde hay fibrosis y el líquido se volvió, o sea, en los casos, por ejemplo, en que hay pus, esa pus termina coagulándose y formando tabiques de fibrina y ya no son líquidas, sino ya son más fibróticas. Y eso hace que se formen tabiques y separen como en diferentes compartimentos el derrame pleural. Entonces, como ven, esos compartimentos pueden ser tanto de líquido como de aire. Entonces, ahí se forma es como un pegote, en algunos casos, de líquido, de fibrosis, de aire, de partes de pulmón buenas, de partes de pulmón inflamadas. Y como ven ahí, entonces se ven tabicamientos y niveles hidroaéreos. Eso no es en todos los derrames, o sea, el derrame más simple es el libre, y que no tiene tabiques, pero en la medida en que el derrame se va complicando, aparecen tabiques y aparece hasta coagulación del derrame. Para estudiar el derrame se hace una punción pleural, que es lo que están viendo ahí, con una aguja se saca líquido a través de una punción para estudiarlo. Entonces, aquí hay algunas diferencias entre los síndromes, condensación, atelectasia y derrame pleural. Entonces, ahí está la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación de la voz. El neumotórax, entonces el neumotórax es un ingreso de aire a la cavidad pleural con colapso del parénquima pulmonar. Ahí en la gráfica ven el neumotórax, cómo el aire en la parte de arriba está comprimiendo el pulmón. El pulmón debería expandirse hasta arriba, pero el aire que está ahí en la pleura no deja que se expanda. Hay diferentes causas y tipos. El neumotórax espontáneo se produce por rompimiento de burbujas subpleurales que pueden estar desde el nacimiento en la gente, en cualquier persona. O puede ser que tenga EPOC, tenga enfisema y se haya roto una bula. ¿Cuándo aparecen esas bulas? En tuberculosis, en asma, en infarto, en quistes o en neumoconiosis. O cuando hay un trauma, entonces un golpe en el tórax, una puñalada, o sea, una herida por arma cortopunzante, o iatrogénicos, cuando el médico está en la unidad de cuidado intensivo o en salas de cirugía y se funciona una arteria grande, una vena grande para poner un catéter. A veces la aguja pasa hasta la pleura y hacen un neumotórax, entonces toca ponerle un tubo de tórax. Los síntomas: dolor que aumenta con la respiración, tos seca persistente, disnea en la inspección, cianosis, taquipnea, inmovilidad del emitórax afectado.
la palpación, ausencia de vibraciones vocales o disminución del emitoras afectado. En la percusión puede haber hipersonoridad, timpanismo. Y en la auscultación, disminución o abolición de los ruidos respiratorios, soplo anfórico, auscultación de voz anfórica. Ahí vemos en el pulmón derecho de esa radiografía, pues en el pulmón derecho, no, en el campo derecho vemos un pulmón chiquitico. Este es el pulmón. Esto que está acá no es pulmón. El pulmón debería, esto inflado, insuflado completamente, pues ocupa todo el tórax, todo el hemitórax. Pero en este caso, el aire se metió a la pleura y comprimió el pulmón y lo volvió un mini pulmón, un baby lung, le dicen, pulmón bebé. Porque este aire que está ahí donde no debería estar, no deja que el pulmón se insufle adecuadamente. Esto es un neumotórax masivo, un neumotórax que puede hacer que el paciente tenga una falla respiratoria. Y aquí está la misma. Entonces miren que el aire en la cavidad pleural en la radiografía no deja ver vasos. Miren cómo aquí ustedes ven líneas que son las venas del pulmón y las arterias, sobre todo las venas, pero aquí no ven líneas. Significa que aquí esto no es pulmón. El pulmón siempre está vascularizado. Lo mismo acá. Aquí ven un espacio negro, pero miren cómo se ve el pulmón normalmente, con muchos vasos. Aquí no se ve porque esto no es pulmón, esto es una cavidad. Y mire que el pulmón llega hasta acá. Esto es el neumotórax. A veces eso no es fácil de diagnosticar, se les pasa. Obstrucción de la vía aérea superior, entonces puede ser por estrechamiento de la vía aérea, puede tener causas congénitas, inflamatorias, tumorales, parálisis de cuerdas vocales, los signos en inspección, aleteo nasal, tiraje, bradimnia expiratoria, cianosis. Y en el síndrome obstructivo de vía aérea inferior, pues el principal es la EPOC. La EPOC, en la EPOC hay obstrucción a nivel de los bronquiolos, asociada al cigarrillo, sobre todo a la exposición a humo de leña. Importante aquí que recuerden los dos fenotipos, el del enfisematoso o soplador rosado y el del bronquítico crónico abotagado azul, que ya vimos antes. El abotagado azul tiene expectora, tiene mucha tos y hacen falla respiratoria. El enfisematoso rosado, soplador rosado, tiene más disnea, tienen tos también, pero tienen poca expectoración y son más bien delgados. No tienen tantas exacerbaciones como el bronquítico crónico. Entonces ahí vemos las uñas en vidrio de reloj. Este es el enfisematoso rosado, el paciente delgado, como rubicundo, con hipocratismo digital. Doctor, ¿la acropaquia es parte fundamental de eso? Ahorita déjenme terminar y la otra vez yo le mostré una diapositiva, la acropaquia. La revisan para que nos alcance ahorita tiempo para terminar. Aquí vemos el bronquítico crónico, que tiende a ser pues no delgado como el enfisematoso rosado, tiene exceso de peso, está cianótico, está más bien morado, azul. Puede tener edemas, ¿sí? Entonces las piernas pueden estar con edemas. Y bueno, aquí hay que anotar algo. Todos los pacientes con EPOC no tienen, o sea, no necesariamente tienen un fenotipo o el otro. Puede no tener ninguno de los dos o puede tener combinaciones. Pero cuando se encuentra el fenotipo, ayuda bastante a entenderlo, a entender la fisiopatología y puede guiar el tratamiento. Esta es, por ejemplo, una radiografía con predominio de enfisema. Con predominio de enfisema. Entonces, aquí está el aplanamiento del diafragma a la derecha. El diafragma debería tener una forma redondeada como de cúpula, de domo, y ahí está aplanado porque el pulmón tiene hiperinsuflación. O sea, el pulmón tiene en el EPOC dificultad para exhalar, para sacar el aire por la inflamación y por la pérdida de alvéolos. Y entonces el pulmón tiende a hiperinsuflarse.
y en la radiografía se ven pulmones grandes con hemidiafragmas aplanados, como está ahí. Y esas áreas de enfisema se ven como zonas más oscuras, más radiolúcidas en el pulmón, o sea, no se ven con la misma vascularización de un pulmón normal, y eso es pérdida de tejido pulmonar. Ahí se ve como se ve más negro. Listo, entonces eso es, voy a representar acá. Las dudas que tengan, por ejemplo, lo del hipocratismo y las uñas en vidrio de reloj, eso búsquenla en la CEDIL o en el árbol de Sargente, que ahí está bien explicado. Y bueno, cuando vean pacientes, pues tendrán que buscarlo en los pacientes. Practiquen el interrogatorio con pacientes, o si no pueden con pacientes, practíquenlo con familiares, con personas cercanas, y practiquen, incluso pueden grabarse, ¿sí? Grábense en el celular haciendo el interrogatorio con el paciente para que luego lo revisen, se escuchen y revisen qué errores tuvieron para que los puedan mejorar, ¿sí? Tengan cuidado cuando hagan las preguntas, apliquen todo lo que vimos. Creo que la próxima clase va a ser de radiografías, de radiología, no estoy seguro, pero pues ahí yo estoy hablando con la coordinadora. Bueno, entonces terminamos. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.